compañeros y profesora. El tema que nos tocó a mi compañero Peter Cotto y yo, Alejandro León, fue el tema de transferencia unidimensional de masa en estado permanente, donde el flujo molar como tal se va a trasladar o se va a difundir en una sola dirección. Entonces, el primer ejemplo con el que vamos a tratar este tema va a ser la celda de Arnold, que era usada normalmente para calcular lo que era el coeficiente de difusión de forma experimental, donde en la parte inferior de esta celda se encuentra un líquido puro, A, como tal. En las condiciones que debe estar este sistema es, en la parte del líquido puro, es de temperatura y presión constante. Luego podemos observar, luego de la parte de la sustancia o líquido puro, donde va a estar la fase gaseosa, está nuestro primer límite inferior, que va a ser Z1, hasta el límite superior, que va a ser Z2. Ya. Viene NaZ, empieza a difundirse, y en la parte donde ya culmina la difusión va a ser NaZ más el Z que se ha desplazado como tal. Ya. Ahora, por otra parte, tenemos esta fórmula aquí. Como sabemos, la sustancia comienza a difundirse en una sección transversal que lo vamos a llamar S, ¿verdad? Entonces, cuando las masas en el volumen de control están en equilibrio, en un estado permanente, va a tener esta forma, donde S, que es el área transversal, de NaZ, más el Z que se ha desplazado, menor al S de NaZ en la dirección de Z, va a ser igual a 0. Por otro lado, tenemos esta ecuación, que va a ser cuando el flujo molar va a ser constante en toda la fase gaseosa. Entonces, tenemos que la derivada de NaZ respecto a dz va a ser igual a 0. También sabemos que para un sistema binario como tal, se encuentra que YB2 más YA2 va a ser igual a 1. Por ende, tenemos un YB2 promedio, va a ser igual a YB2 menos YB1, dividido por el logaritmo natural de YB2 sobre YB1. Haciendo un análisis promedio, esto va a ser igual, YB2 va a ser lo mismo que 1 menos YBA. Esta parte menos 1 menos, en este caso sería, perdón, es A2. Y aquí es 1 YA1. Haciendo la eliminación llegamos a esta fórmula, donde el flujo AZ va a ser igual a menos la concentración de DAB dividido para Z2 menos Z1, que van a ser los límites donde se va a difundir la sustancia, multiplicado por las composiciones de YA1 menos YA2 dividido para el YB promedio como tal. Esta fórmula A y esta fórmula B, los cuales también hacemos el uso de la constante o la ley de los gases, donde la concentración va a ser igual a la presión dividido para la constante de los gases por la temperatura. Al reemplazar estos valores, tenemos que YA va a ser igual a PA1, que va a ser la presión parcial de la sustancia en ese punto, menos la presión parcial de esa sustancia en el siguiente punto que se difundió. También conocemos la ecuación del gradiente de Na, más tenemos la variación de la concentración de la sustancia respecto al tiempo, menos la producción va a ser igual a 0. Tenemos ciertas condiciones donde en este paso va a ser sin reacciones químicas, entonces la producción como tal va a ser 0. Y como vamos a estar en un estado totalmente estacionario, también se hace 0. Entonces tenemos que dNA, que es la parte del gradiente, va a ser a d NaX sobre dx más d NaY respecto a dy más de NaZ respecto a Z va a ser igual a 0. Más adelante en la parte de la contrainfusión X molar, donde NaB
Na va a ser igual a menos NB. Quiere decir que van a ser igual en magnitud, pero diferentes en dirección. Mi compañero lo va a explicar más adelante. Continuamos con difusión en estado pseudopermanente. En muchas de las transferencias de masa, las fronteras siempre son móviles, nunca se mantienen fijas. Entonces, para este tipo de análisis, se utiliza igualmente la celda de Arnold, la cual está en las mismas condiciones, temperatura, presión constante, y tiene un diferencial de volumen al cual se efectúa el análisis. Bueno, para la difusión en este caso del estado gaseoso se utiliza esta ecuación, donde se utiliza el Z, que es igual al Z del Z2 menos Z1, y el promedio de las fracciones molares. Pero en cambio, para calcular el flujo molar que sale del estado líquido hacia el gas, se usa esta expresión, la cual puede ser relacionada también a la que se utiliza para el estado gaseoso. Para asumir las condiciones en estado pseudopermanente, se debe tener en cuenta que la trayectoria en la cual se difunde el gas o el líquido debe ser en un periodo relativamente grande de tiempo. Y con esto se puede utilizar, con estas condiciones se pueden utilizar estas ecuaciones y relacionarlas. Bueno, para la contradifusión equimolar se utiliza igualmente la ley de Fick y se establecen las condiciones en que la ecuación en el sistema en la difusión no hay reacción y que está en estado estacionario. Por ende, la tasa de producción de A se vuelve cero y la acumulación también se vuelve cero, quedándote un delta, el gradiente de Na con respecto a Z es igual a cero. Y también se asume la condición de que el flujo molar de A en la dirección de Z es igual que al negativo del flujo molar de B en la misma dirección Z. Ya. Para el ejercicio, el ejemplo número 3, que trata del sistema simple de destilación sencillo, se utiliza la fórmula del flujo molar de Z con las condiciones de la ley de gases ideales, modificada la ecuación de la ley de Fick a la condición de contradifusión equimolar. Ya, para hallar el coeficiente de difusión de benceno-tolueno se utiliza la ecuación de Hilfelder, ya estudiada anteriormente, obteniéndose un valor de 5.06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Para las presiones totales del tolueno en el Z1 y en el Z2 se utiliza la ley de Rao, con lo cual nos dan estos valores ya previamente calculados. Y para también debido a la ley de Dalton, la concentración en la corriente de vapor va a ser igual a la presión del tolueno. Obteniendo ya todos estos valores, solamente teniendo en cuenta las unidades en las que se utiliza cada término, se reemplaza en la ecuación, lo cual nos da un valor de menos 9,99 por 10 a la menos 5 mol sobre metro cuadrado sobre segundo, que es el flujo molar del tolueno a través de la dirección Z. Gracias.